Hay muchos que tuvieron la semana quitada. Hay muchos que tuvieron una semana bastante complicada. Y esa circunstancia quiso venir a pagar tu adoración. Pero esta la noche, remamando, que tienes que adorar, porque el diablo quiso apagar tu adoración. Pero hoy estamos adorando a un Dios vivo, estamos adorando a un Dios poderoso, estamos adorando a un Dios que te libró de la muerte y te liberó de las manos de ese enemigo. El Ramaishe de Betesda la Masoa, el Ramaishe otra camando la Masoa. Cuando adora, la gloria de Dios se alumbra, la gloria de Dios se alumbra, y las tinieblas tienen que retroceder, y las tinieblas tienen que retroceder. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Creemos que el cielo se abrió y que Dios algo hoy va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Te invito a tomar su asiento por unos 30 minutos, si Dios así lo quiere. Amén. Gloria a Dios. Y cuando me enteraba de que me tocaba compartir el mensaje, empecé a vivirlo. Sí, fue con anticipación que el pastor me dijo que tenía que compartir la palabra. Y si para usted la semana fue complicada, imagínese para mí, que tuve que empezar a vivir la palabra. Amén. Pero creo de que la iglesia está entrando en un periodo de transición. Amén. Creo que el Espíritu está transicionando a muchos de nosotros. Amén. Y es necesario que esa transición suceda. Amén. Es necesario de que eso acontezca para nuestras vidas. Amén. Porque el que no transiciona se queda atrás. Aquel que está dispuesto y determinado a transicionar va a conquistar lo que Dios tiene por delante. Amén. Mientras el diácono Juan compartía la ofrenda, decía: viene un tiempo de cosecha. ¿Cuántos quieren cosechar? Amén. Pero hay un tiempo de transición. Amén. Para poder cosechar un fruto bueno, un fruto agradable. Amén. Y lo que nosotros necesitamos como iglesia, sí, es entrar en ese periodo de transición, de ese periodo de mudanza. Amén. Quiero compartir con ustedes la palabra, sí, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo, sí, una persona que supo formar discípulos. Amén. En Tito, en Timoteo, sí, vio hombres capaces de llevar una asignación adelante. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, toca al que tenés al lado y decirle: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. Sino que teniendo comezón de oír, sí, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán la verdad de la verdad el oído. Amén. Y se volverán a las fábulas.
Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día. Y no solo para mí, sino también para los que aman su venida. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso. Bendito Rey del cielo por esta palabra. Cuando leía esta palabra, el Señor verdaderamente conmocionaba mi espíritu. Amén. Porque un maestro es alguien que enseña. Pablo era un apóstol que no perdía el tiempo en pequeñeces. Él se dedicaba a edificar una iglesia. Amén. Él se dedicaba a edificar la iglesia de Cristo. Y quiero leerle este mismo pasaje en la versión LA, ¿sí? Lenguaje actual. Dice: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que están vivos como a los que están muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo como testigo de lo que te estoy ordenando. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela, anímala, instruye con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Decirle que tenés al lado: no te comas el cuento. Toca que tenés atrás también y decirle: no te comas el cuento. Porque este es el tiempo que la iglesia está viviendo hoy. Hombres y mujeres que se están levantando con un mensaje distorsionado, con una media verdad que termina siendo una mentira, engañando, amén, al pueblo de Dios. Por eso Pablo le insta a Timoteo: permanece, haz obra de evangelista, pero no descuides tu ministerio. Evangeliza, predica, lleva la palabra, pero no descuides lo que yo te asigné, porque hay un ministerio que fue asignado sobre la vida de Timoteo. La obra de evangelista era consecuencia del tiempo que la iglesia estaba viviendo. Amén. El maestro llevándolo a Timoteo a un tiempo de transición, un tiempo que la iglesia no había vivido. Amén. Dice: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Amén. Soportar el sufrimiento y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda para Dios. Esto me partió la cabeza. Amén. Porque el maestro, cuando forma discípulos, es el ejemplo. Y Pablo le estaba diciendo: mi muerte está pronta, pero no te preocupes, Timoteo, no te entristezcas, porque mi muerte es la ofrenda que yo tengo para darle a mi Dios. Amén. Y él le dice: he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Amén. Usted no conoce ese tipo de personas que en la crisis le soltaron la mano a Dios, ¿no? Sé que Dios es un juez justo y que cuando juzga todo me dará una corona como premio a mi obediencia. Amén. Porque hay enseñanzas por ahí que los cristianos no tienen que fijar los ojos en la recompensa,
Y es una mentira. Acá Pablo le está diciendo, hay una corona que me espera a causa de mi obediencia. Usted tiene recompensa. Cuide la recompensa que está en el cielo, porque el día que lleguemos a Él, Señor es juez y justo y nos va a entregar esa recompensa, pero conforme a las obras que nosotros llevemos adelante. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer la palabra. Dígale al que tiene al lado: transición. Y el problema que la iglesia tenía en ese tiempo era de que alrededor del caminar de Jesús había muchas personas que creyeron en Jesús, creyeron en sus obras, creyeron en lo que Él hablaba, pero no se determinaron a transicionar. Y ese tipo de personas, ¿sí?, es lo que hoy se está metiendo en la iglesia, y ese tipo de personas son creyentes. Amén. Y las iglesias a nivel general están llenas de creyentes, pero pocos discípulos. La iglesia a nivel mundial está llena de gente creyente, pero pocas personas comprometidas en el reino. Amén. La iglesia está sufriendo, ¿sí?, ese comezón de oír, que cuando escucha la verdad como que los golpea y se apartan de esa verdad y se sientan en el lugar para alimentar, ¿sí?, su creencia, y no dejan ese estado de creyente. Amén. Es necesario que la iglesia vuelva a formar discípulos. Amén. Hoy el mensaje de la iglesia es formar creyentes. ¿Sí? No, ¿por qué se da esto? Porque en muchos lugares consideran de que no es necesario. Porque un creyente es fácil de manipular. Es fácil de llevarlo hacia donde yo quiero. Pero un discípulo tiene fundamento. Un discípulo conoce la verdad y camina en la verdad. Amén. Entonces hay congregaciones agolpadas de creyentes. ¿Por qué? Porque el que está a cargo o el que está liderando esa iglesia no considera que sea necesario formar discípulos. Considera que formar discípulos es una pérdida de tiempo. Pero en realidad no se quiere tomar el tiempo de trabajar con las vidas que llegan. Jesús formó 12 discípulos, pero los sacó de un estado de creyente. Porque cada uno de ellos conocía la religión. Cada uno de ellos conocía el evangelio que se le había predicado. Ellos conocían a Isaías, ellos conocían a Elías, ellos conocieron de Moisés, ellos conocieron de Abraham. Amén. Ellos conocieron, ¿sí?, el pueblo que salió de Egipto, que transitó el desierto. Ellos lo conocían. Y Jesús, pasando por al lado de ellos: sígueme. Lo único que Jesús le decía. Y ahí Jesús pesaba la disposición de su corazón, a ver si estaban dispuestos a transicionar. ¿Qué es transición? La transición es, según el diccionario de la Real Academia Española, es la acción de pasar de un modo de ser o estar a otro totalmente distinto. Amén. La transición te lleva a reconocer la condición en la que estamos. Lleva a reconocer la condición en la que estamos. Confronta con el estado en que estamos. Amén. Cuando nosotros nos encontramos en ese periodo de transición, somos confrontados. Porque para salir de la mentalidad de creyente, ¿sí?, debemos ser confrontados mediante la verdad de la palabra para mover ese pensamiento de creyente. Amén. Y la transición te lleva al arrepentimiento. Por eso cuando Juan el Bautista se levanta en el desierto, lo primero que dice: arrepentíos y convertíos. Viene un periodo de transición. Los creyentes, escribas y fariseos. Pero ahora viene uno mayor, que es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente, que se va a manifestar. Y para entrar en ese periodo de transición tienen que arrepentirse. Para entrar en ese periodo de transición tienen que reconocer el que está viniendo, sí, es el Hijo de Dios. Tienen que confesarlo, tienen que aceptarlo.
Amén. Hoy tenemos esas congregaciones llenas de creyentes, ¿sí? Y el resultado de tener ese tipo de congregaciones, ¿sí? Es personas, gente sin destino, gente sin propósito. Pero aquí no está Jesús. Aquí hay gente con propósito, gente con destino. Gracias por el amén. Un poquito, es lo que llega. Amén. Pero acá hay gente con propósito. Pero hay lugares donde están amontonados, aplauden, adoran, pero tienen el grillete en el tobillo. Siguen teniendo la misma conducta, pero dicen que confesaron a Cristo y que son cristianos, pero siguen siendo creyentes. Sigue estando en la misma posición. Yo hablo con los chicos en el discipulado. Si yo soy cristiano, se tiene que ver un rasgo de Cristo en mi vida. Si no, no dejo la posición de creyente. Para ser cristiano yo tengo que manifestar a Cristo. No es que me ponga un rótulo o un título, sino que tiene que haber un periodo de transición. Dejar al que creyó en la cruz del Calvario, el que se entregó por mí. Yo creo en esa obra redentora y poderosa que el Señor hizo en mi vida. La creo, pero no me puedo quedar aferrado a esa cruz. Yo entiendo que tengo un propósito y tengo un destino. Y ese destino y ese propósito se activa si cambio mi mentalidad de creyente a discípulo. Si yo sigo con la mentalidad de creyente, nunca voy a llegar al tiempo de conquista. Si yo sigo con la mentalidad de creyente, nunca voy a llegar al propósito que Dios tiene con mi vida. Porque la mentalidad de creyente imposibilita avanzar. La mentalidad de creyente siempre me va a tener atado a la silla. La mentalidad de creyente te empieza a señalar el creyente, ¿vio? Cuando uno va avanzando y empieza esa transición a discípulo, el que se quedó sentado en la silla, como diría mi hermano William, te empieza a sacar mano, empieza a despotricar, empieza a hablar mal de vos, porque él no lo está logrando, porque él no está avanzando. Y en realidad no es porque Dios no quiere sacarlo de esa condición, es porque no se determina a caminar, es porque no quiere dar el paso, es porque no quiere salir de esa condición, porque en esa condición está cómodo. Amén. Yo cuando llegué a los pies del Señor, el Señor, yo digo, siempre me estaba esperando a mí con cuchillo y tenedor. Acepto a Cristo como Señor y Salvador, me bautizo, empiezo a ser discipulado, y enseguida el Señor ahí me puso la mano en el arado. Yo no sabía ni para dónde iba el arado mío, pero yo tenía disposición de salir de la condición en la que estaba. Yo no quería volver a donde yo estaba. Yo quería lo que Dios tenía para mi vida, lo que tenía para mi familia. El creyente es egoísta. El creyente no piensa en lo que tienen atrás, no piensa en el que tiene al lado. El creyente piensa en satisfacer su necesidad, pero se olvida que tiene una familia, se olvida que tiene hijos, se olvida que tiene una esposa, se olvida y no quiere avanzar hacia el destino que Dios tiene marcado. Amén. Es por eso, sí, de que esas congregaciones no avanzan, se estancan. Gracias a Dios que aquí todos los cultos vienen vidas nuevas, porque hay un movimiento del Espíritu. Amén. Hay un movimiento de Dios. Amén. Que usted hoy esté aquí por primera vez es respuesta a la oración de una iglesia que está activa y clamando por la ciudad, por las almas, para que conozcan al Rey Salvador, para que conozcan a aquel que tiene el poder, la gloria y la alabanza y la honra y el digno y merecedor de todo esto. Amén. Estas iglesias no invierten tiempo, amén, y pareciera que de su Biblia, sí, borraron o tacharon el Evangelio de Mateo. Amén. Mateo 28, 19 dice ir y hacer discípulos. No dice ir y hacer creyentes. Mateo dice ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y enseñándoles todas las cosas. O sea que usted se sienta a tiempo a formar un discípulo y usted no está perdiendo el tiempo. Valga la redundancia. Usted está invirtiendo en una vida para llevarla a un propósito eterno. Amén. Es lo que Pablo hacía con Tito, lo que hacía con Timoteo. Él invertía en ello tiempo, él enseñaba, él edificaba. Amén. El tema es de que hoy se considera que la iglesia tiene que estar llena de creyentes, y la iglesia no fue llamada, amén, para formar creyentes. La iglesia, cuando fue establecida en la tierra,
fue establecida para formar discípulos. La iglesia no tiene como misión formar creyentes. La iglesia tiene como misión formar discípulos, formar hijos, formar hombres y mujeres con una mentalidad diferente. El creyente no piensa diferente que el que está afuera, pero el discípulo tiene una claridad de pensamiento que es por intermedio de la palabra y la obra del Espíritu Santo, que alumbra y piensa diferente, se mueve diferente, tiene un comportamiento distinto. Entonces la gente que lo rodea, que está afuera y que no conoce la verdad, dice: ¿qué te pasó? Porque vos tenés algo distinto. Es porque estoy transicionando. Es porque estoy cambiando, estoy mudando. ¿Cuántos de ustedes creían en Dios sin conocerlo? ¿Cuántos de ustedes eran católicos, apostólicos, romanos antes de no pisaban una iglesia? Y creían en un Dios poderoso. Amén. Pero eso es la mentalidad de creyente, que ir una vez cada tanto a misa, o pisar una vez cada tanto la iglesia, con eso alcanza. La mentalidad de creyente es una mentalidad limitada. La mentalidad de un creyente es una mentalidad que juzga todas las cosas. Es una mentalidad que vive cuestionando. Que si el discípulo se mueve, este es oreja del pastor. Se mueve porque el pastor le dijo, porque el líder le dijo. El creyente cuestiona la ofrenda, cuestiona el diezmo. El discípulo sabe que es por obediencia, y el discípulo sabe que le conviene ofrendar y diezmar, porque cuando las ventanas se abren, mis graneros son llenos. Pero el creyente espera que se abran las ventanas, pero cuando no sembró nada en el reino. Entonces el creyente tiene mentalidad escasa. Amén. Toca hay que tener al lado y decirle transición. Pero decirle con fe, decirle que va a transicionar, como el vos lo está motivando a que va a transicionar. Y ahí nos encontramos muchas veces con la iglesia que clama por obreros. Amén. Y hasta muchas veces este tipo de iglesia se pone bíblico. Vio que dice: la mies es mucho y los obreros son pocos. Pero la realidad es que la Biblia dice que también el Señor en los últimos tiempos irá añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos, y esos son los obreros. El tema es nosotros como iglesia, cómo los vemos a los que pasan la puerta por primera vez. ¿Cómo vemos nosotros como iglesia a aquellos que están llegando a los pies de Cristo? ¿Los corremos? ¿Los desplazamos? ¿Los miramos de reojo? ¿O cómo están vestidos? Y si dan el target, si dan el nivel, puede llegar a ser discípulo. Ese no es el Cristo que yo predico. Ese no es el Cristo que yo vivo. El Cristo que yo vivo tiene amor. Aquel que llamó es para hacer una obra. Aquel que llamó es para que ponga la mano en el arado y empiece a dar la tierra. Aquel que pasó esta puerta y confiesa a Cristo como Señor y Salvador tiene que empezar a moverse conforme a lo que Dios tiene predestinado para él desde antes de la fundación del mundo. Y tiene que salir de la condición de creyente y transformarse en discípulo. Pero es la misión de nosotros como iglesia, de abrazar al obrero. No importa cómo venga vestido, no importa cómo esté, en qué condición llegue, no importa si viene lastimado, si viene como pavo viejo arrastrando el ala, no importa, porque la iglesia fue llamada a restaurar, la iglesia fue llamada a abrazar, la iglesia fue llamada a levantar al que estaba caído, porque si Cristo lo hizo con nosotros que somos cristianos, que somos discípulos, ¿cómo no lo vamos a hacer con aquellos que están en el piso? ¿Cómo no lo vamos a hacer con aquellos que están heridos, que están lastimados? Dios quiere darle oportunidad, Dios quiere levantarlo, pero nuestra mente de creyente empieza a mirar de reojo. Nuestra mente de creyente, no, es imposible que este cambie, es inmaduro. No, a este le falta un montón todavía para llegar al propósito. Estás especulando. Tu religión no te deja ver al hombre o a la mujer como Dios lo ve. El creyente tiene la vista nublada, la vista tapada. Nunca ve un propósito de Dios. El creyente
siempre te va a limitar. No lo vas a lograr. No vas a alcanzar. ¿Vos te parece que yo voy a hacer eso con tu vida? De la familia que venís. Ese es el creyente. Por eso es importante saber con quién te sentás a la mesa a bajar 5 pavas de mate. Es importante saber con quién te sentás a la mesa a compartir un tiempo. Yo siempre me quiero sentar con un discípulo, porque el discípulo me va a llevar a toda verdad y justicia. El discípulo me va a confrontar con mi pecado. El discípulo me va a dar un garrotazo espiritual en la nuca y me va a hacer recapacitar. Y te va a establecer en el propósito. No busques aquellos que ablandan tu condición. Busca aquellos que te confrontan con tu condición. Porque el día que sos confrontado, es el día que sos llamado a ser discípulo. Jesús le dijo, sígueme, déjame vaya a despedirme, porque yo no tengo nada por eso. Yo sigo caminando, no me detengo. El que pierde el tiempo sos vos. Y hay gente perdiendo el tiempo. ¿Cuánto hace que el Señor te habló de salir de esa condición de creyente? ¿Cuánto hace que el Señor viene hablando a tu vida y te dice salir de esa condición de creyente? Porque para tu casa tengo un destino eterno. Para tu familia, para tus hijos, tengo un destino eterno. ¿Cuánto hace que el Señor viene hablándote en esas oraciones, en ese clamor, cuando no tenés fuerza? Y le decís, Señor, ¿hasta cuándo te tenés que determinar? Te dice el Señor. Tenés que empezar a caminar como hijo. Tenés que empezar a caminar como discípulo. Y cuando tú das el paso, es Dios el que te sustenta. Cuando tú te das el paso, es el Espíritu el que te impulsa. Es el Espíritu el que te ayuda a caminar. Es el Espíritu el que te renueva la fuerza cuando no la tienes. Pero cuando tú lo haces con la conciencia, entendiendo de que Dios te llamó a un destino eterno, te llamó a un propósito, y ese propósito tiene una recompensa. Ese propósito tiene una corona de justicia. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Entonces nosotros no debemos pedir obreros, sino vamos a considerarlo como tal. Yo los que trabajan la obra vienen con el currículum que son ayudantes de ayudante de ayudante, y cuando agarran la cuchara hacen un desastre. Pero si usted invierte tiempo, puede ser el mejor arquitecto, el mejor albañil. Puede ser, pero es invertir tiempo, es enseñarle y decirle, no es así, no hay problema, me metiste en el currículum, ¿cuál es el problema? No hay problema, pero yo te voy a enseñar, yo te voy a formar, y vos vas a ser bueno en lo que vas a hacer, vos vas a ser bueno en lo que el Señor tiene destinado para vos. Amén. El tema es de que no queremos perder el tiempo formando. Y usted no pierde el tiempo, usted está invirtiendo. Y esa inversión que usted hace tiene recompensa. Porque Dios vino por ello. Jesús murió por ello. Amén. ¿Y quién somos nosotros para cerrarle la puerta? Amén. Los obreros están. Mira alrededor suyo. ¿Cuántos obreros hay? Preguntale al que tenés al lado, ¿estás dispuesto a determinarte? El creyente es una persona que acepta y reconoce una verdad espiritual en la mente. Él sabe que Cristo murió en la cruz, sabe que pagó el precio por nuestros pecados, lo tiene en la mente. Pero el día que se tiene que determinar a caminar camino a tomar esa cruz, es el día que no quiere. El día que tiene que empezar a dar el paso para avanzar hacia el destino que Dios tiene para ellos, es el día que no quiere. No, todavía no es mi tiempo. Todavía Dios no me habló. Siento que no, yo todavía no estoy preparado. Y usted nunca se va a ver preparado, y yo nunca me voy a ver preparado. Yo no me considero digno de estar parado aquí compartiendo un mensaje para usted, para mí también, porque mientras yo hablo, Dios me habla también. Amén. Yo no me considero, nunca voy a dar el nivel a mis ojos, pero como Dios te ve.
cómo Dios me ve. Eso es lo que importa. No importa cómo te ve el que tenés a tu lado, al que tenés a la izquierda o al que tenés a la derecha, o el que tenés atrás o el que tenés adelante. No importa. Acá lo que importa es cómo Dios te ve. Buscar agradar a Dios en todas las cosas es lo que importa. Amén. El creyente no se determina a caminar en esa verdad. El creyente es lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22. El creyente es el que oye la palabra, pero no la hace. Y Santiago dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque los que son hacedores son los que tienen fruto, los que comen del fruto. Los que son hacedores son los que llegan al destino. Los que son hacedores son los que conquistan la tierra que tienen por heredad. Amén. Los creyentes en el momento de transición dudan. En el momento de transición no se comprometen. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22. Mateo 19, del 16 al 22. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado de mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Cuando fue confrontado con el paso que tenía que dar para determinarse, no estuvo dispuesto. Y dice la Biblia que se fue triste, pero se fue con el bolsillo lleno de plata. Pero abortó el destino que Dios tenía para él. Él le dijo, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Para el destino eterno. Cumplir esto, lo cumplo, pero tienes que vender tus posesiones. ¿Por qué? Porque dice, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. El problema del joven rico era que su corazón estaba en los tesoros que tenía en la tierra y no estaba dispuesto a negarse a eso. No estaba dispuesto a hacer tesoro en el cielo, y hacer tesoro en el cielo era despojarse todo en la tierra. Amén. El creyente nunca está dispuesto a dejar la sube en saldo negativo para ir a evangelizar caminando. No está dispuesto a eso. No está dispuesto el creyente a salir de la comodidad, del confort, para llevar un mensaje de salvación. Mañana hay que meter las patas en el barro en el asentamiento. Mañana hay que ir a chapotear ese barrio porque hay vida. Amén. Que están esperando un mensaje de salvación. Hay vidas que están esperando que la manifestación de los hijos llegue a barrio asentamiento. Está esperando, está gimiendo para que discípulos lleguen a pisar esa tierra y lleven un mensaje de esperanza. Que saquen a un drogadicto de la esquina, que restauren a una familia, que sanen a un enfermo, que lleven un mensaje que traiga claridad a su mente. Amén. Pero el creyente no está dispuesto a hacer eso. El creyente sabe que dice, ustedes están locos. El creyente no tiene el peso por las almas. El creyente se la pasa señalando. El creyente es esa persona que espera su milagro
y que hace para tener su milagro cualquier cosa. Amén. Pero el día que obtiene su milagro, se fue y no apareció más. Ese es el creyente. Y el ejemplo bíblico, la mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años padeció esa enfermedad? ¿A cuántos médicos visitó? Y dice de que no tenía más plata porque lo había invertido todo en médicos. Pero si yo tocase el borde del manto, seré sana. Dígame usted, después de que sucedió el milagro, ¿dónde vuelve a aparecer la mujer del flujo de sangre en la Escritura? Gloria a Dios. Era una creyente que quería su milagro. Lo obtuvo. El Señor la toma como muestra de fe. Pero cuando obtuvo su milagro, no se puso al lado del maestro para seguir edificando su vida. Obtuvo lo que quiso. El creyente es esa persona que está 38 años tendido al lado del estanque de Bethesda. Y el día que llega el maestro y dice, ¿qué quiere? Que yo quiero ser sano. 38 años en la misma condición, 38 años en el mismo lugar. Dígame usted, si quería salir de esa condición y quería su milagro, ¿cuánto le costaba arrastrarse hasta el estanque? Y el día que el agua se agitaba, ¡tum!, se tiraba de cabeza. Gloria a Dios. Pero el creyente no quiere salir de la condición de paralítico. El creyente está esperando que Jesús pase y lo sane, que Jesús pase y haga el milagro. El creyente está esperando que caiga algo del cielo y que cambie su vida. No está dispuesto a hacer el esfuerzo. El paralítico no estaba dispuesto a hacer el esfuerzo para llegar al estanque. No estaba dispuesto a arrastrarse y llegar al milagro. 38 años esperó y en su misericordia y amor el Señor pasó por ahí. ¿Qué quiere que yo haga? Si tú quieres, sáname. Y bueno, el Señor lo hizo por amor y misericordia. Amén. Pero el creyente siempre está en la misma condición. Amén. Usted no conoce a esos creyentes que lo conoce de otra iglesia, que está siempre en el mismo lugar, siempre en la misma silla sentado, siempre barriendo. ¿Sí? No tengo nada con los que barren, es la mejor unción la de la escoba. Agarre eso y va a ser elevado. Amén. Porque en el reino mayor es el que sirve. Amén. Pero hay gente que se enamora de la escoba. Hay gente que no sale de esa condición. No, yo estoy para barrer el templo. No está para barrer el templo. Barrer el templo es parte. Porque el día que llegué tampoco te olvides de la escoba. Gloria a Dios. El día que seas posicionado tampoco te olvides del secador, de un trapo de piso. El día que estés predicando en la calle, que la gente te conozca, tampoco te olvides, ¿sí?, de que tenés que estar limpiando el templo. Amén. De que no tenés que dejar de servir. Amén. El discípulo, el creyente, es esa persona desobediente. Ese cabrito que salta en medio de la manada, ¿vio? Gracias a Dios acá no hay ninguno de esos. Pero en otras iglesias sí hay muchos. Esa persona así que vos le decís blanco, no, para mí es negro. Mira que el pastor me dijo por acá, bueno, pero yo voy por este lado porque para mí me parece que es más corto. Y no siempre el camino más corto es el más rápido. Hay veces que el camino más largo termina siendo más rápido que el más corto, porque es seguro. Amén. Si usted cruza la ciudad de La Plata, de diagonal 73 y 120 a diagonal 73 y 131, en hora pico, tarda más que en ir por circunvalación y dar toda la vuelta por la ciudad de La Plata. Por el tránsito. Aquellos que te ponen el guiñe para la izquierda te salen para la derecha. Que te estacionan y no te ponen baliza, ¿no? Pero el camino más corto no siempre es el más rápido. Y el creyente siempre quiere ir por el más corto. Entonces hay momentos que se estanca. El líder le dice, vamos por acá. No. A mí me parece que no es por ahí. Pero mirá que no está dando resultados, pero a mí me parece que no. Y no lo movés de esa posición. No lo sacás. Y cuando lo dejaste ahí, vos está bien, no querés avanzar, lo dejaste ahí, vos te fuiste, ya te empieza a murmurar. Me dejó, no tiene cuidado de mí, no invierte tiempo, 5 pavas de mate te hizo bajar, te estuvo hablando en la mesa, un accidente agarró del mate que compartiste y no cambió la actitud. Te tuviste que tomar una patalquina cuando llegaste a tu casa por la accidente que tenía. 5 horas hablando del problema que tenía y cuando sale
de vuelta a lo mismo. ¿Para qué me estuviste ahí? Mira la acidez que me agarró, no puedo comer frito ahora por una semana. Amén. Ese es el creyente. El creyente no une. El creyente siempre divide. El creyente no une. El creyente siempre te genera división. Porque ve las cosas distorsionadas. Ve las cosas conforme a lo que él piensa. La verdad que él tiene en la mente, pero no la transportó al espíritu. Y cuando vos no transportás una verdad revelada a la mente, al espíritu, no se transforma en vida. Entonces ellos conocen la Biblia, conocen de Génesis y Apocalipsis, pero no viven de Génesis y Apocalipsis. Con Génesis y Apocalipsis te señalan, con Génesis y Apocalipsis murmuran, con Génesis y Apocalipsis te dividen, pero su vida no refleja a Cristo. Ese es el creyente. Amén. Creyente no se sujeta a nadie. Yo no sé cómo va a ser el día que venga Cristo. Va a tener que arrepentirse ahí sobre la marcha. Amén. Porque si no te sujetas a la palabra de Dios, no te estás sujetando a Dios mismo. Gloria a Dios. No, porque a mí me parece que no es así, que vos estás distorsionando el mensaje. La verdad es una. Que a vos no te guste y que te cueste digerirle, es otra cosa. Gloria a Dios. Pero Pablo le dijo a Timoteo, sigue corrigiendo, no te muevas de la verdad, porque vienen días difíciles. El discípulo no negocia la verdad con el creyente. Por más que al creyente le duela, por más que al creyente le pise el juanete con la verdad, no te muevas de esa verdad. Seguí caminando en la verdad. Seguí respaldándote en la verdad, que es Cristo. La verdad revelada trae fruto. Amén. El creyente no acciona. El creyente no camina. El creyente recibe todo en la mente, todo lo razona, todo trata de encontrarle un sentido. Pero el discípulo sabe que está en un reino que vino a trastornar un sistema. Amén. El discípulo sabe que está en un reino que no hay lógica, que para Dios 2 más 2 nunca es 4, que para Dios la matemática que nosotros tenemos acá en la tierra no se rige en el cielo. Dios hace cosas locas. Dios sorprende muchas veces cuando menos lo esperamos. El creyente sabe, no, Dios hoy se va a manifestar, Dios hoy va a hacer un milagro, y no pasa nada. Él solamente declara una verdad que le cayó a la mente porque escuchó a Juan Carlos Garrigan en YouTube toda la tarde y le confiesa algo que quedó ahí en el tintero, pero no transporta la verdad de Juan Carlos Garrigan a la vida, porque no se determina. Entonces hay que tener al lado y decirle determinación. Y ahora entramos a lo más lindo, al discípulo. Dejamos la etapa de creyente ya, amén. ¿Salimos de esa etapa? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a transicionar? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor los que quieren transicionar. Y la transición es de creyente a discípulo, porque la iglesia fue llamada a establecer discípulos, a formar discípulos, y los discípulos anunciarán el evangelio hasta lo último de la tierra. Los discípulos, los creyentes se van a mirar de lejos, pero vos como discípulos van a llegar a un país y van a predicar la palabra, van a llegar a una ciudad y van a predicar la palabra como discípulos. Amén. El discípulo es la persona que aprende por intermedio de la doctrina, por intermedio de la enseñanza, bajo la dirección de un maestro. Nosotros tenemos maestro por excelencia, ese es Cristo. Están nuestros pastores, están los ministros de la casa, amén, para ser direccionados. Pero Cristo es el maestro por excelencia, amén. Pero así y todo dentro de esos discípulos que caminaron bajo la dirección de Jesús, podemos encontrar dos tipos de discípulos. Por lo menos yo pude escudriñar eso por intermedio de la palabra. Dos tipos de discípulos o dos niveles de discípulos. Y uno es el discípulo con mentalidad de creyente. El discípulo que se autopercibe discípulo, pero que la higuera tiene mucha hoja pero poco fruto, ¿vio? Eso es lo que habla lo que es un discípulo con mentalidad de creyente.
El discípulo con mentalidad de creyente es aquel que caminó un tiempo con el maestro, pero el día que fue confrontado, que fue llamado a transicionar, prefirió volverse atrás. Dios mío. Amén. Y el ejemplo bíblico, la Biblia dice en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Caminaron con el maestro, estuvieron junto a él, vieron los milagros, la maravilla, los prodigios, vieron lo que Dios hacía a través de Jesús. Pero el día que escucharon una palabra supuestamente dura, fue el día que decidieron dar un paso al costado o empezar a caminar hacia atrás. Usted no conoce de eso. La palabra dura fue la excusa y no reconocieron de que no querían aceptar el próximo nivel. Porque para ser discípulo, ¿sí?, hay requisitos que el Señor pide. Amén. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31, Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y en otro pasaje dice que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. Son los requisitos para ser discípulo. Y el discípulo con mentalidad de creyente no está dispuesto a pasar por la cruz. El discípulo con mentalidad de creyente no está dispuesto a morir. No está dispuesto a negar, ¿sí?, lo que tiene, la posesión que tiene. No está dispuesto a dejarlo. No está dispuesto a dejar su tierra, su casa, su parentela para que Dios le multiplique. No está dispuesto. Y si lo dejo, y si no es Dios, porque por ahí son mis emociones, por ahí es mi alma, por ahí que llorando me estoy escuchando más yo que la voz de Dios. El creyente duda, y el discípulo con mentalidad de creyente también. Gracias a Dios acá no hay. El creyente no está dispuesto a entrar al siguiente nivel. El discípulo con mentalidad de creyente no está dispuesto a entrar al siguiente nivel. Es una generación que espera que Dios haga para poder determinarse. Es una generación que espera que primero Dios abra la puerta para poder caminar y pasar por la puerta abierta, pero no se toma el tiempo de golpearla. Al que golpea, se la abrirá. El discípulo está dispuesto a golpear la puerta. No te atiende a la primera, sigue golpeando. No te atiende a la segunda, sigue golpeando hasta que la puerta se abre. Pero el discípulo con mentalidad de creyente, cuando golpeó una vez y no se la abrió, se evapora. Espera que Dios haga todas las cosas. El discípulo con mentalidad de creyente es aquel que ora y le da indicación al Espíritu Santo. Saná acá, toca allá, cambia acá, Ese es el discípulo con mentalidad de creyente, que se piensa que el Espíritu Santo obedece a nuestra voz. Pero en cambio el modelo de discípulo que Jesús nos dejó, yo ayer le compartí a los diáconos y le decía, yo no me imagino a Jesús entrando al monte y decirle, Señor, tenés que hacer esto, tenés que sanar, liberar al gadareno, tenés que sanar a este enfermo, tenés que sanar. No, yo me imagino a Jesús entrando en ese monte, ¿sí?, sentarse en ese monte y decirle, Padre, ¿qué quieres que yo hable mañana? Papá, ¿qué querés que yo haga mañana? Pero el creyente, el discípulo con mentalidad de creyente no espera la dirección de Dios, actúa conforme a la necesidad. Entonces después viene y, evangelista, no puedo orar por mí porque me fue mal en lo que emprendí. No esperamos la voluntad de Dios. El discípulo con mentalidad de creyente no sabe esperar en Dios. Se mueve conforme a sus emociones. Si hoy está bien, adora. Si hoy está bien, va al culto. Si hoy está bien, participa de la casa de avivamiento. Pero si están las cosas mal, y líder, hoy no voy a llegar. Estoy medio complicado con el trabajo. Hoy, líder, la verdad que no voy a ir al culto porque estoy medio descompuesto.
Es una generación, el discípulo con mentalidad de creyente es una generación que vive poniéndole excusa a Dios. No solamente que le pone excusa a Dios, sino que le pone excusa al pastor, le pone excusa al líder, le pone excusa a los que están con ellos en la casa de ayudamiento. Y después dicen, no se preocupan por mí. Gloria a Dios. Te llamó el pastor, te llamó el líder, te llamó el hermano que se sienta con vos al lado de la casa de ayudamiento, te llamó el otro que vos no podés ni ver, también te preguntó cómo estaba porque hace rato que no te ven en el culto. No se preocupan por vos. ¿O será que vos no querés salir de la condición de creyente para ser discípulo? Que vos no quieras salir de la condición de creyente no es culpa del líder. Porque en la casa de avivamiento todos comemos la misma comida. Todos comemos el mismo pan. Yo siempre pongo este ejemplo. El problema del sacerdocio de Elí entre los hijos y Samuel no fue el alimento. Elí fue un buen sacerdote, si no Samuel no hubiese salido como salió. El tema fue el corazón de los hijos para recibir el alimento que Elí le impartía. No tenían disposición de cambiar. No tenían disposición de abandonar el pecado. Samuel tenía la disposición de permanecer en santidad, de agradarle a Dios, de caminar conforme al propósito que Dios tenía para su vida. Él se aferró de eso, aprendió de un sacerdote que lo llevó a buscar de Dios, porque el día que Dios lo llamó, cuando fue a Elí se dio cuenta y dijo, Jehová lo está buscando. En el tiempo, cuando escuches esa voz nuevamente, dile, heme aquí, tu siervo oye. Fue un hombre que lo direccionó bien a Samuel y los hijos le salieron torcidos. Así que no te preocupes como líder si hay alguno que está medio torcido todavía. Si el alimento es bueno y crece, ya va a haber un tiempo donde el Espíritu Santo va a hacer la obra. Amén. Porque esa es la obra que le toca al Espíritu Santo. Amén. Y por otro lado, tenemos los discípulos con mentalidad de hijos o con la mentalidad de reino. Son aquellos que permanecen junto al maestro, son aquellos que permanecen en la palabra, son aquellos que permanecen obedientes, son aquellos que esperan en el Señor las instrucciones para poder moverse. Pacientemente esperen en Jehová. Son aquellos que esperan y saben, ¿sí?, de que Dios va a hacer algo. Amén. Son aquellos que están dispuestos a pasar al siguiente nivel. Son aquellos que no demandan, solamente esperan. Son aquellos que no exigen nada. No exigen reconocimiento, no exigen un apartamento, no exigen nada, solamente esperan la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando esa voluntad se manifiesta sobre la vida de un discípulo, es Dios con el discípulo. Es Dios haciendo señal a través de su vida. Es Dios usándolo en cada administración. Es Dios usándolo en cada casa de ayudamiento. Es Dios en cada impartición. Porque supo esperar en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuánto esperan en Dios? Y los que esperan en Dios tendrán nueva fuerza. Amén. Denle un fuerte aplauso. Denle un fuerte aplauso. Porque vive y reina. Son aquellos que están dispuestos, aunque la demanda sea mayor. Saben de que tienen que pasar por la cruz. Saben de que tienen que negarse a un montón de cosas. Saben de que hay que pagar un precio para ser discípulos. Y están dispuestos. Están dispuestos a caminar, están dispuestos a transicionar, están dispuestos a avanzar, porque saben que lo que está por delante es mayor que lo que dejaron atrás. Lo que está por delante es mayor que lo que dejaron atrás. Amén. Son de aquellos que no retroceden. Son aquellos que, como Pablo dice, he peleado la buena batalla. Amén. He acabado la carrera. Esa confesión, si es de un hombre que está determinado a llegar a la meta. Pablo dijo, todo lo que he tenido lo considero basura, con el fin de ganar a Cristo.
O sea, esa es la mentalidad de un discípulo. Pablo ahí estaba siendo formado como el apóstol que Jesús quería que fuese. Pablo no pasó tiempo con Jesús en su ministerio. Pablo lo vio de lejos. Pablo escuchó del ministerio de Jesús. Pero los discípulos, sí que estuvieron cerca de Jesús, Pablo no estaba cerca de él. A Pablo se le revela la obra por intermedio del llamado, del apartamiento. Y fue un apóstol que fue direccionado. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a desechar todo lo que había ganado. No importa si tengo poco o si tengo mucho. Me glorío en todo. Porque sé que el que me da todas las cosas es Cristo. Porque sé que mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, yo tendré todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Mateo 17:24. Para pasar al siguiente nivel es necesario negarnos. Para pasar al siguiente nivel tenemos que estar dispuestos a morir. Pero cuando nosotros hablamos de muerte, ya algunos ponen cara hasta de dolor. Como que no gusta tanto. Pero aquel que pierde su vida a causa de mí, dice la Biblia, ¿sí? Es aquel el que la gana. Amén. Si yo pierdo mi vida a causa de Cristo, es Él el que me da una vida nueva en Cristo. Y cuando yo tengo una vida nueva en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo tengo una vida en Cristo nueva, si manifiesto lo que está dentro mío, manifiesto a Cristo. Amén. Hay veces que nosotros, en vez de traer a la gente a Cristo, la espantamos porque no manifestamos lo que portamos. Entonces, cuando nos ven a nosotros con la mostaza por arriba de la nube, no, ¿qué? No cambió nada. Sigue teniendo las mismas reacciones que tenía en el mundo. Sigue hablando de la misma manera que hablaba en el mundo. Sigue teniendo el mismo comportamiento. Cada tanto se olvida de un culto y se va para algún lado. Veo que tiene otra alabanza rara. Pero si dice que hay discípulos, ¿cómo puede ser? La gente te observa. La gente te mira. Jesús tenía 12 al lado de él. Tenía una multitud alrededor de él y tenía otros que se mantenían a distancia y lo miraban. Y esos eran los fariseos. Pero este lo que habla lo vive. Pero este lo que sale de su boca lo manifiesta con hechos. Porque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado. Entonces lo que tú hablas con tu boca tienes que mantenerlo con los hechos. Que la gente vea a Cristo en vos, es como vos caminar, no como vos hablar. Porque hay mucha gente que habla lindo, que habla de Cristo, unción, aceite, gracia. ¿Y su casa? ¿Su matrimonio? ¿Sus hijos? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Tu casa? Porque en la iglesia podés vestir lindo, podés hablar lindo, mejor perfume. Pero ¿cómo es el interior de tu iglesia? Gloria a Dios. ¿Qué manifestás al vecino? Gloria. Yo hay veces que lo quiero matar al vecino, pero me pongo a orar. Me pongo a orar, yo le abro mi corazón. Tiene comportamiento tremendo. Es para probarme el carácter. Es para probar el Cristo que está dentro mío. Gloria a Dios. No, ya una respuesta de mansedumbre, de templanza, de Cristo, porque Marco está pensando otra cosa, pero sujetando, ¿sí?, mi voluntad a la obediencia al Padre, porque soy discípulo y ellos tienen que ver el Cristo que yo predico, tienen que ver el Cristo que yo vivo. Si me ven acá cantando y levantando los brazos y después me ven tirando platos, olla, pateando todo, ¿qué Cristo estoy predicando? Por eso en mi casa son de plástico los platos. No, mentira. El verdadero discípulo, ¿sí?, no necesita ver
para creer. El verdadero discípulo cree que verá lo que necesita, que lo va a alcanzar. El verdadero discípulo sabe que cuando camina como discípulo las bendiciones le caerán, las bendiciones le alcanzarán, porque los que son discípulos y permanecen en la verdad, practican la verdad, viven la verdad y son obedientes a lo que el Padre dice, esas bendiciones caen del cielo. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28 versículo 2: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Si sos un buen discípulo, las bendiciones te alcanzan. Si sos un buen discípulo, las bendiciones te caen encima. Si sos un buen discípulo, no te hagas problema por lo que estás necesitando en este tiempo, porque si sos obediente, Dios te añade bendición. Si sos obediente, Dios suple la necesidad. Si sos obediente, Dios es el que da todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos verdaderos discípulos hay acá? Créeme de que vienen tiempos donde esas bendiciones correrán detrás de ti. Vienen tiempos, si tú te determinas, a que las bendiciones te alcanzarán. Cuando andaba en esa bici, como dice el pastor siempre, esa bici toda despintada, ¿sí? Mal cuidada, y cuando te vean en la mejor moto, cuando te vean en el mejor auto, ¿sí? Esa es la prosperidad de Dios. Ojo, no caigan en el error de confundir tener un auto, una moto, con que Dios lo está bendiciendo. Las bendiciones que Dios da y añade a nosotros no son bendiciones materiales. Eso es añadidura. Dios añade. Necesitas zapatillas, Dios te añade. No te bendice con zapatillas. No te bendice con un jean, no te bendice con un buen saco 48. No te bendice con eso. Dios te añade. Las bendiciones son espirituales. Las bendiciones son eternas. Lo que Dios te da como bendición no te lo puede quitar el diablo. Eso que te ha añadido como bendición, el diablo no te lo puede sacar, porque te lo dio un rey eterno. Te lo dio un rey que no tiene sombra ni variación. Aquel que dice la palabra y esa palabra obedece. Esa palabra que fue lanzada se cumple, porque la palabra que sale de su boca no vuelve a su trono vacía. Y no hay diablo que pueda detener propósito. No hay diablo que pueda levantarse contra un discípulo y decirle: hasta acá llegaste. No, el discípulo sabe que el Redentor vive, levanta su vista a los montes y de ahí viene el socorro y la bendición de Jehová nos vuelve, y el diablo tiene que retroceder, las tinieblas tienen que disiparse, porque el discípulo que es verdadero, el discípulo que es fiel, sabe de quién está tomado de la mano, sabe con quién camina, sabe con quién es direccionado y sabe que lo va a llevar a ese destino, lo va a llevar a esa corona de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El verdadero discípulo no se excusa. El verdadero discípulo atiende la demanda. No, hoy yo no puedo ir a hacer esa visita. ¿Mentalidad de creyente o mentalidad de discípulo? Liberar una pava de mate y tenés tiempo para hacer la visita. No, yo la verdad que ese no voy, si más o menos si sabes que se manifiesta menos. No, busca otro, no puedo. Discipular, mentalidad de discípulo o mentalidad de creyente. Y una de las cosas que Pablo le dice a Timoteo, le dice: sigue enseñando, sigue instruyendo a otros, porque el verdadero discípulo sabe que tiene que multiplicarse. No es la última Coca-Cola del desierto, la última Manaos, barrio Santa Cruz. No, el verdadero discípulo entiende de que es necesario multiplicarse en otro discípulo. No forme creyente. Al creyente confróntelo con la verdad. No pierda tiempo en creyente, porque el creyente va a arrebatar el milagro y va a salir corriendo. Forme discípulo, que aquel que cuando tenga el milagro permanezcan al lado del que hizo el milagro. De que cuando aquel que desató, nosotros tuvimos el milagro de tener hijos por voluntad divina.
no por mérito propio. Permanecimos al lado de Él. Cuando el momento fue difícil, permanecimos orando, clamando. 4 años buscando la voluntad de Dios, y Dios se manifestó en su gracia, en su amor y en su misericordia. Y hoy no solamente es uno que nosotros anhelábamos, sino que son 2 o 3 o 4, por Lisandro se multiplicó, la opción vino por el doble con Lisandro, amén. Pero Dios sigue haciendo milagros. No es solamente creer, no es solamente tener fe, también es tener obediencia. Porque la fe sin obediencia forma creyentes. La fe y la obediencia forma discípulos. Entonces tenés un montón de gente cargada de fe, pero con poca obediencia. Tenés un montón de gente que cree que Dios lo va a hacer, pero el día que le tocó obedecer, le cerró la puerta a Dios. No te lo puedo dar, cabezón, porque sos desobediente. O sea, nosotros le cerramos la mano a Dios porque somos desobedientes. Tenés que esperar. No, yo lo quiero ya. No, pero tenés que esperar. Espera un tiempo. No, pero yo lo ya. Cuando nosotros perdimos el último embarazo con mi esposa, le dije al Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, y voy a esperar en tus tiempos. 4 años orando, 4 años clamando y 4 años creyendo de que Dios lo iba a hacer. Un vientre estéril empezó a fructificar. Un vientre que no podía concebir empezó a concebir, esperando la voluntad divina. Cuando vos esperás la voluntad divina, vas a dar los frutos que Dios quiere que des. Cuando tú aceleras los pasos, ese fruto no es bueno. Ese fruto se echa a perder rápido. Ese fruto no alimenta a nadie. Pero cuando tú esperas en Jehová, cuando tú esperas en Dios, ese fruto alimenta mucho. Y ese fruto se multiplica. Y ese fruto permanece, ¿sí?, en la planta. Ese fruto permanece para que le den de comer a otro. Y tus discípulos le darán a otro. Y los discípulos de tus discípulos le darán a otro. Y los discípulos de tus discípulos de tus discípulos le darán a otro. Y es así como el Evangelio se creció, como el Evangelio se expandió a lo largo y a lo ancho de la tierra, a través de discípulos. Porque cuando los discípulos entendieron que tenían que esperar en Jerusalén para la manifestación del poder, ellos esperaron allí, obedientes. Seguramente que estaban impacientes por lo que iba a pasar. Pero fíjense lo que la transición hace. Cuando Pedro, poniéndose en pie, después de Hechos capítulo 2 y haber recibido al Espíritu Santo, poniéndose en pie firme, dijo: arrepentíos y convertíos. Vamos a transicionar nuevamente porque nos quedamos. Se fue el maestro y perdimos tiempo. Vamos de vuelta. Hay que arrepentirse. Hay cosas que tenemos que conquistar y es necesario transicionar. La casa está entrando en un periodo de transición y aquellos que no estén dispuestos a transicionar se van a quedar sentados en la silla, mientras otros se suben a micro, mientras otros se suben a avión, mientras otros salen en caravana para evangelizar el mercadito, para evangelizar Alto de San Lorenzo. El creyente se va a quedar. ¿Y cuando hay culto? No, estamos evangelizando, estamos de campaña, Dios está haciendo milagros, estamos manifestando el reino en la calle, porque el discípulo sabe de que los tiempos son difíciles, de que la gente tiene comezón de oír y que necesita escuchar la verdad, necesita escuchar el mensaje de salvación. El Cristo que yo predico es el Cristo que no varía su mensaje conforme a la necesidad. Confrontó con fariseos, con escribas, con religiosos. Amén. La gente no necesita religión. 4.200 religiones en el mundo hay. La gente necesita la manifestación de discípulos en la calle. Que se sienta el olor a Cristo en la calle. Que se sientan el olor y que huelan. En este hay un perfume especial. Que en este hay un aroma que es distinto al resto. ¿Qué te está pasando? Voy a la iglesia, 17 y 149. Medio de barro, sí, pero hay poder, hay gloria, porque Dios hace milagros, Dios hace sanidades, Dios saca al drogadicto de la esquina, Dios restaura al alcohólico, Dios restaura matrimonio, sana familia. Es este Dios el que yo estoy buscando, allá en el medio del barro. Sí, allá en el medio del barro Dios hace milagros, Dios se manifiesta con poder. Ponte sobre sus pies.
transicionar. Pero la transición es para aquellos que están determinados.